Bueno, a través de un decreto, el presidente Javier Milei, antes de irse hacia los Estados Unidos, convirtió al Banco Nación, una empresa del Estado, en sociedad anónima. ¿Qué quiere decir que esta entidad, que fue creada en 1897, pase a ser sociedad anónima? Es una de las empresas del Estado que mejor funciona en la Argentina, ¿no? Siempre genera superávit. Bueno, ha habido una opinión al respecto desde la bancaria y vamos a escuchar una palabra de un dirigente de la bancaria. Tenemos en comunicación al secretario general de la provincia de Mendoza, de este sindicato que nuclea a los empleados bancarios. Tenemos al señor Sergio Jiménez, a quien le damos la bienvenida al aire de Radio Galileo, al aire de la señal de la mañana. Buen día, Sergio. Emiliano Lucero Pizarro lo saluda de este lado. ¿Cómo te va, Emiliano? Gracias por la comunicación, ¿no? Gracias por el tiempo. Bueno, ayer mostró una postura en contra la bancaria del convertir al Banco Nación en sociedad anónima. ¿Le puede contar a la audiencia por qué consideran eso desde la entidad, Sergio? Sí, mira, hemos expresado un enérgico repudio y rechazo al decreto 116, decreto, por cierto, que lo dijiste en tu introducción, entre gallo y medianoche, casi de escapada, estos estafadores yéndose a Estados Unidos. Nos enteramos primero por X el vocero presidencial, y después en la madrugada del día de ayer el decreto que da cuenta de la intención del banco de transformar, la intención del gobierno de transformar al banco en una sociedad anónima. Y bueno, y el desarrollo del impacto que puede llegar a tener en la sociedad y en la sociedad en general, pero sobre todo me refugio en los lugares más pequeños. No aquellos que vivimos en las ciudades, sino aquellos que necesitan del servicio financiero, y cuando ahora mismo digo, a los oyentes los invito a que reflexionen juntamente con lo que estoy narrando. En los lugares más alejados, el único que está es el Banco de la Nación Argentina o la banca pública. Y la lógica de que esté la banca pública o el Banco de la Nación Argentina es porque, además de mirar el negocio, porque claramente hay que sostener esa estructura, pero también hay que tener una mirada de inclusión financiera y posibilitar que el vecino, aún del paraje más alejado, tenga acceso a la inclusión financiera. Y eso hoy te lo permite el Banco de la Nación Argentina. Un cajero automático que se coloca en el arco de desaguadero cuando pasás el límite y nos encontramos con un cajero automático, probablemente ese cajero automático no sea rentable desde el punto de vista económico, pero es altamente rentable desde el punto de vista social. Por lo tanto, digo, el análisis no tiene que ser tan directo, pero si quieren hacer un análisis directo, lo hacemos, porque el Banco de la Nación Argentina, como también vos lo dijiste, es superitario, es eficiente y tiene más controles que cualquiera. Y digo estos tres ítems porque son los que hace referencia este decreto, el 116, que referencia al artículo 3 y 4 de la ley base para iniciar este proceso de transformación en sociedad anónima. No hace falta, y el banco debe seguir permaneciendo 100% del Estado Nacional y con esta figura que conocemos ahora, que es un ente autárquico descentralizado del Estado Nacional. Sergio, podría, porque leyendo el decreto indica que el 99% de las acciones de el Banco Nación en sociedad anónima van a ser parte del Estado. ¿Usted consideran desde la bancaria que esto puede generar venta de activos del banco? Sin lugar a dudas, digo, lo que está diciendo el decreto es que mientras artículo 10 del mismo decreto, ¿no? Mientras no se modifique la ley orgánica del banco, que es una ley común que da forma jurídica al Banco de la Nación Argentina, 21799. Artículo 1, el Banco de la Nación Argentina es un ente autárquico
y descentralizado del Estado Nacional. ¿Pueden transformarlo en sociedad anónima? Sí pueden, pero ¿pueden vender una acción de ese 99.9% que hoy está en manos del Ministerio de Economía? No. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque para eso tienen que modificar el artículo 1 de la Carta Orgánica. Entonces, si bien es cierto que hoy el total del capital accionario está dentro del Estado Nacional, pero sin lugar a dudas es el camino previo a la privatización, y no hace falta, por lo menos los mendocinos, buscar en Google ni buscar en la biblioteca. Este fue el mismo camino que se utilizó en la provincia de Mendoza para privatizar a nuestros bancos de Mendoza y de Previsión. Primero se cambió la tipificación jurídica de los bancos, después se transformó en sociedades anónimas para después vender ese capital accionario, y en solo 2 años el Banco Centenario y un joven banco de previsión social desaparecieron de la faz de la tierra. Esto es el camino previo a un proceso privatizador, y además lo han expresado los funcionarios del gobierno nacional. Sí, porque tengo entendido, si mal no recuerdo, que el Banco Nación estaba incluido en el paquete de empresas del Estado de la ley Bases que querían ser privatizadas, y tengo entendido que en la negociación fue sacado de este plan de privatización. Mirá, nosotros cuando hacemos la defensa del banco y de la banca pública, del Banco de la Nación y el rol que cumple, vertimos estos argumentos. Uno de ellos es el que vos marcás. Digo, en primer lugar decimos que más de 1 millón de firmas conseguimos, y 1 millón de firmas no somos solo los trabajadores de la Nación, expresa la sociedad. 1 millón de firmas que llevamos al Parlamento en abril del año pasado, en donde expresaba la sociedad la voluntad de que el banco siga siendo el banco que conocimos y que tiene más de 130 años. Y el segundo punto, el político, expresábamos esto que vos dijiste, tanto en la ley base 1 como en la ley base 2, hay una voluntad política de los legisladores mayoritaria que posibilitó que el gobierno sacara, entre otros bancos, entre otras empresas del Estado, el Banco de la Nación Argentina. Si hubiese tenido volumen político y manos para poder imponer una privatización directa del banco, lo hubieran hecho en ese entonces. No lo pudieron hacer porque hay mayorías que entienden que el Banco de la Nación Argentina debe ser estatal y una herramienta del crecimiento y del desarrollo, sobre todo de las economías regionales y de los lugares más alejados, en donde la banca privada, por su concepto de buscar rentabilidad para repartir entre sus dueños o accionistas, el Banco de la Nación Argentina tiene otro concepto, buscar una rentabilidad social. Y entonces eso es a lo que recurrimos, y cuando se vierten tantos argumentos como esto es para que ingrese capital y el banco pueda prestar más. El banco ha prestado 15.000 millones de dólares en el año pasado, el banco ha sido superitario, el banco es eficiente, el banco tiene los mayores controles que se puedan tener, entonces no hay motivo para iniciar un proceso, primero de transformación jurídica, y con seguridad el segundo paso es la privatización del banco. Le hago la última, Sergio. Estamos hablando con Sergio Jiménez de La Bancaria, y le agradezco el tiempo, Sergio. Desde los argumentos que sostienen esta conversión a sociedad anónima, se ha argumentado desde el gobierno, desde el ministerio que lleva adelante Sturzenegger, que el banco estaba en una situación de privilegio porque permitía descapitalizarse con permanente, sin riesgo de default. ¿Qué quiere decir esto técnicamente, Sergio? Primero decirte que Sturzenegger es un gran caradura, Sturzenegger fue el mismo que del megacanje de la Alianza, y es el mismo que estuvo en el Banco Central y creó las LELIQ, que después fueron un ancla tremendo para los gobiernos que sucedieron a su gestión dentro del Banco Central. El Banco Nación es el banco primero en depósito, primero en el sistema financiero.
es primero en crédito, es un banco que se fondea a través del sector público, no se endeuda para prestar, digo, y presta a baja tasa, digo, y va de suyo con, te digo algo de la vida cotidiana, la Semana Nación, entre otras cosas, tiene una devolución del 35% en compras de negocios de cercanía, ¿no? Esa devolución es plata que se pone, y se pone porque el banco entiende que hay que asistir a ese pequeño comerciante y también al individuo, empleado público o cliente del banco, para que pueda movilizar y agilizar las economías regionales. Ese es el rol que cumple el banco. Yo no entiendo lo que dice este señor, que sí impulsa una emisión de obligaciones negociables, que es atarle al banco una deuda que después se va a tener que hacer cargo el banco, como ya pasó en la década de los 90. O sea, no hace falta, el banco cumple el rol que cumple, fondeándose del sector público, como te digo, y siendo eficaz, siendo superitario y siendo controlado como nadie, porque al ser una entidad financiera es controlado por la SIGEN, por la Auditoría General de la Nación y por el Banco Central de la República Argentina. Sergio, muchas gracias, que tenga buen fin de semana, gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Sergio Jiménez, el titular de la bancaria aquí en la provincia de Mendoza, contándonos y expresando los argumentos de por qué consideran desde el sindicato errónea la decisión de convertir al Banco Nación en sociedad anónima.